Bien, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 145. Salmo 145. Ah, de este salmo, mm, no hay un versículo que tenga desperdicio. De hecho, este domingo voy a predicar sobre este salmo. Y aunque nos vamos a concentrar en un solo versículo, quiero que leamos desde el versículo 14 hasta el versículo 19, haciendo énfasis en el versículo que vamos a tratar, que es el versículo 18. Quisiera saber si hay alguien que lo quiere leer. Salmo 145, versículos 14 al 19. Yo puedo leerlo. Adelante, Egdemar. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Puedes repetir el versículo 18? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Qué significa para ti, Edgar, eso de que cercano está Jehová a todos los que le invocan, coma, a todos los que le invocan de veras? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, yo diría que esto nos habla de que Dios no es un Dios lejano, un Dios ajeno a mi necesidad, a mi situación. Y que cuando yo puedo invocarle, que cuando yo puedo aclamar a Él, Él está cercano a mí. Ujú. Y cuando lo hago realmente de corazón, lo hago realmente, eh, eh, sí, cuando lo hago realmente de corazón, Dios está cerca, Dios responde mi clamor. Muy bien. ¿Alguien quisiera agregar algo a la interpretación que le dio Edgar al versículo? Junior. ¿Perdón? Buen día, Bexa, Pastor Ok, Martín. vamos. Ok, Cuando dice cercano está Jehová a todos los que le invocan, perdón, ok. ¿puedo seguir? Sí, 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 adelante. Ajá. Eh, creo que sí, ok. Está hablando de cuando, como decía Edgar, ¿no? A los que le invocan de corazón, a los que le invocan por la razón correcta y no por manipulación, porque a veces hay personas que se acercan al Señor con la intención de manipularlo, cosa que no podemos hacer. La intención correcta, aquello que está pegado verdaderamente a su voluntad y a su propósito, cuando somos genuinos ante Él, cuando nos acercamos a Él con la intención correcta. Pienso que es de esa manera. Muy bien, gracias. Me parece interesante eso que acabas de decir con la intención correcta, aunado a lo que ya compartió Ekdamar. Bien, la reflexión de hoy se llama así. Dios no es un extintor. Dios no es un extintor. Y no sé cómo estará saliendo esto en la grabación. Déjenme ver si yo aparezco o no aparezco. Pero bueno, ¿Qué eso aparece? ¿Qué aparece? sí aparezco en una esquinita. Correcto. Ok, ok, sí, porque no sé cómo se graba esto aquí. Entonces, así se llama nuestra reflexión. Entonces, quiero hacer otra pregunta. Aquí necesito de dos cosas, de sinceridad del que vaya a hablar y de brevedad en lo que vaya a decir. ¿En algún punto de tu vida sientes que has tratado a Dios como un extintor de incendios? ¿Cómo estás, Pastor? Adelante. Eh, Me da mucha risa lo del extintor porque me recuerda mucho cuando estaba en el liceo. Yo estaba en el liceo, iba a la iglesia, pero no entraba a ninguna clase.
cuando llegó fin de año, que entregaron la boleta, me quedaron 7 materias. Wow, Y te puedes, yo orando a Dios, pues, Señor, ayuda, pero todo eso fue base en mi irresponsabilidad. Y quería usar la oración y quería usar a Dios así como un extintor de fuego, que lo he hecho una oración y ya desaparece todo el problema que fue a causa de mi responsabilidad y fue las consecuencias. Entonces claro. me dio mucha risa esa anécdota que me acordé. Muy bien. Dice por aquí Neide, Dios es cercano siempre, pero está más presto a atender el llamado de aquellos que vamos a Él con un corazón humillado. Me recuerda a la oración del publicano. Muy bien. Pregunto, ¿alguien más ha tenido una experiencia en la cual nos podría compartir? Creo que Bexabe iba a decir algo. Recuerden que es brevemente que han usado a Dios como un extintor. Sí, pastor. Bueno, como una experiencia así tal cual que recuerde, no, pero sí a veces tendemos a apartarnos un poco del Señor y de repente llega la prueba o la dificultad de nuestra vida y queremos correr como que hacer en un momento lo que posiblemente pudimos haber ido a mantener una comunión que posiblemente, o de hecho así ha sido, hemos podido mantener día tras día y no lo hacemos, pues tenemos el tiempo para buscar a Dios y muchas veces decimos, ay no, es que hoy no es el día, ay no, es que no me siento preparada. De hecho, en estos días yo hablaba con alguien y le decía que tenía que buscar del Señor, que tenía que entregar su vida por completo al Señor y buscar acomodar sus acciones, su manera de vivir, que fuera diferente, rendir su voluntad ante el Señor. Entonces, esa persona me decía que no, ella sentía que no era el tiempo. Mm, Y la verdad es que, ¿qué van a esperar? El extintor, o sea, cuando ya todos mm, de verdad no tengan remedio, ahí es que quieren buscar al Señor. No, mm. tenemos que buscar al Señor de continuo, todos los días, orando sin cesar, buscar y anhelar su presencia, buscar, anhelar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, porque eso es otra cosa. Muchas veces queremos acercarnos a Dios y tratar de manipularlo para que Él cumpla nuestros deseos, para que Él cumpla nuestra voluntad y nos olvidamos de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Muy bien, muy bien. Otra preguntita. Gracias, Bexabe. Excelente ese ejemplo de la persona con la que hablaste. ¿Se puede invocar entonces a Dios de una forma indebida, incorrecta, hipócrita? No me refiero a idolatría, no me refiero a idolatría, me refiero a buscar a Dios de una forma indebida, incorrecta, hipócrita. Se puede hacer eso porque el pasaje, ¿qué es lo que nos dice? Cercano está Jehová a los que le invocan, pero dice, a todos los que le invocan de veras. Se puede invocar a Dios de una forma que no sea de veras, que no sea verdadera. De una forma equivocada, pastor, sí, hay personas que van a hacer algo malo y le piden a Dios que los ayude. Ajá, Entonces, están haciendo algo incorrecto y le piden ayuda al Señor. muy bien. Eso es un buen ejemplo. Gente que va a hacer algo indebido y aún así buscan que Dios los apoye en eso. Dice por aquí Mariela Romero, Dios se acerca a quienes se acercan a Él con sinceridad. No se trata de rituales, sino de relación. No se trata de apariencia, sino de autenticidad. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, no sé si alguien más iba a decir algo. Sí. Yo Lía, recordé en esto que acaba de decir la hermana Mariela, cuando habla el Señor en Oseas de conocimiento. Nosotros pensábamos anteriormente que conocer era como conocer a una persona y cuando el Señor habla de conocimiento, habla realmente de una intimidad con Él. Entonces necesitamos esa intimidad con el Señor. Muy bien. Lía, gracias. Sí, buenos días. Las personas que toman a Dios como algo religioso, no solamente de otras religiones, sino lamentablemente también dentro de nuestras iglesias, gente que uno los puede escuchar eh, orando con muchas palabras cristianas, pero después si uno conversa con esa persona aparte o ve cómo actúa o lo que dice o lo que hace fuera
del templo, entonces uno dice, bueno, ahí hay algo falso, ¿no? Esa persona no ha entendido lo que es adorar al Dios verdadero. Muy bien, así es. Antes de darle la oportunidad a Bexeba y creo que a Mariela Salazar, a quienes le voy a pedir que sean muy precisas porque no he leído la reflexión y todavía nos falta eso, dice Aura, cuando alguien no conoce a Cristo como su Salvador y en un momento de angustia clama al Señor, ¿escucha el Señor esa oración? Súper interesante esa pregunta. No corresponde ahondar en ella o en la respuesta ahora porque es un tema teológico bien fuerte, pero evidentemente hay pasajes de la Biblia que dicen que Dios no escucha al impío, pero también hay pasajes que dicen, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué pasa si un impío clama a Dios? ¿Cómo aplica ese versículo en esa persona? Entonces, interesante la pregunta de Aura, porque repito, no podemos andar en ella. Sí, solo sí creo que Dios, con base a lo que dice la palabra, no a mi opinión, escucha la oración de alguien que lo busca de veras, es decir, que lo busca con una intención genuina que Dios conoce en su corazón. Bien, vamos a dar la oportunidad brevísima a Bexeba y a Mariela para poder leer perdón, a Bexeba y a Mariela, creo que Salazar era. Ok, creo que es Mariela. Bueno, buenos días para todos. Adelante, Bexeba. No, era que todo esto me recordaba la oración del fariseo y del publicano. Ujú. Entonces, ese es un modelo del tema y de la pregunta. Es algo que nos mencionaba Neide, por cierto, con respecto a eso. Y gracias, Bexeba, por reforzar esa idea. Mariela Salazar, Romero, tú ibas a decir algo. Matías Salazar. Eh, Entonces, ya va. Mariela Salazar y Mariela Romero después. ok, pastor. La Biblia dice que nuestras oraciones suben a Dios como incienso, ¿verdad? Pues la pregunta de incorrecta, no indebida, hipócrita, pero sí incorrecta, sería que antes en el altar tenía que limpiar las cenizas antes del, ¿ya? Entonces, en nuestro corazón hay falta de perdón. O sea, tenemos que primero decirle al Señor, como dijo David, examina mi corazón, ¿verdad? Ujú. Y luego cuando nos pongamos de acuerdo con Dios, que el Señor esté todo bien, pues decir la oración. Me parece interesante eso que acaba de decir Mariela, porque no solamente es cuestión de con qué intención estoy buscando a Dios, sino de qué manera he preparado mi corazón para acercarme a Dios. El Señor dice en su palabra, si cuando vengas a orar te acuerdas que tienes algo pendiente con alguien, ve, arréglate con esa persona y luego trae tu ofrenda. Interesante eso. Vamos a ir a Mariela Romero y leemos la reflexión. Amén. Definitivamente hay personas que invocan a Dios correctamente. ¿Por qué? Porque lo hacen con hipocresía, orando externamente, pero sin un corazón sincero. ¿Ok? También se puede orar solo por interés o por conveniencia, buscarlo solo cuando hay una necesidad, sin una relación genuina con el Señor. También se puede orar incorrectamente con pecados no confesados y sin un verdadero arrepentimiento. También con palabras vacías o una repetición mecánica. ¿Ok? Y también se puede orar incorrectamente sin fe ni confianza. Yo creo que esas son las formas que se puede orar incorrectamente. Amén. Muy bien. Gracias, Mariela. Interesante todo eso que acabas de mencionar, porque son las distintas formas en las que podemos acercarnos a Dios, creyendo que nos estamos acercando y de pronto no lo estamos haciendo de veras. La reflexión de hoy, como dije, se llama Dios no es un extintor y dice, en caso de emergencia, rompa el vidrio. Esa advertencia la vemos en muchos lugares junto a un extintor. Está allí, disponible, listo para usarse, pero solo cuando hay fuego. De lo contrario, pueden pasar meses o incluso años sin que alguien toque ese cristal. La pregunta es, ¿te relacionas con Dios de esa misma manera? Para muchos, Dios es como un extintor. Saben que está ahí, creen que puede ayudar, pero solo lo buscan cuando la situación se vuelve crítica, cuando hay problemas, cuando hay crisis, enfermedad, necesidad o desesperación. Entonces, rompen el vidrio y claman a Dios. Pero el salmista nos revela algo profundo. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios no es un recurso de emergencia, es una presencia constante.
Este versículo no indica que Dios se acerque solo en ciertos momentos, sino que su cercanía se experimenta cuando nosotros le buscamos sinceramente. Él no es el que se mueve, somos nosotros los que muchas veces nos movemos al alejarnos. Y aquí está el problema. Muchos se acercan a Dios, pero no de veras. Se acercan por necesidad, pero no por amor, por urgencia, pero no por relación, por desesperación, pero no por una dependencia diaria. Buscan la mano de Dios, pero no buscan su rostro. Sin embargo, la invitación bíblica es otra. Dios desea una relación constante, no intermitente. Quiere que le busquemos en la calma, no solo en la tormenta. Quiere que conversemos con Él cuando todo va bien, no solo cuando todo se está derrumbando. Porque cuando cultivamos una relación real con Dios en lo cotidiano, cuando llega la crisis no necesitamos romper el vidrio, ya estamos cerca de Él y eso cambia todo. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en la práctica? Buscar a Dios de veras no es algo complicado, sino intencional. Hablar con Dios constantemente no solo es orar en momentos, no solo es orar en momentos formales, sino incluirlo en tu día, al comenzar la mañana, al tomar decisiones, al enfrentar problemas, incluso en lo cotidiano, es desarrollar una conversación real con Él. Escuchar su voz en su palabra implica abrir la Biblia con la disposición no solo de leerla, sino de obedecerla. No es cantidad de capítulos, sino permitir que lo que lees te corrija, te guíe y te transforme en tu manera de pensar y de vivir. Depender de su dirección cada día significa detenerte antes de actuar y preguntarte, ¿esto que voy a hacer agrada a Dios? Y estar dispuesto a obedecer, aun cuando su camino no sea el más fácil o el más cómodo. Cuando vivimos de esta manera, Dios deja de ser alguien a quien acudimos en emergencia como un extintor de incendios y se convierte en aquel con quien caminamos todos los días. Por eso la invitación es, no esperes la emergencia para acercarte a Dios. Haz ahora de Él tu refugio diario, no tu último recurso. Porque Dios no quiere ser un extintor en tu vida. Él quiere ser tu compañía constante. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bien, son las 6:29. Me encanta que hoy hemos participado varios. Si hay una o dos participaciones más de 30 segundos, me dejan saber. Vamos a ver qué dice por aquí Mariela Salazar. Hermana Aura, bueno, no sé si le estaba escribiendo a Aura o a nosotros. Hermana Aura, en la palabra dice que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Si la persona no ha conocido de Cristo, pero ante una dificultad, en vez de buscar un brujo, busca a Dios y de corazón es válido, creo que el Señor ha sensibilizado su corazón. Bueno, esta respuesta de Mariela es con respecto a la pregunta que hizo Aura de que si Dios escuchaba a un impío cuando clamaba a él. Sería un buen tema para tratarlo más adelante. Pero definitivamente un corazón contrito y humillado no rechazará al Señor. El Señor sabe sopesar el corazón de cada persona que lo busca y con qué intención le está buscando, qué resultado está esperando obtener cuando busca de Dios. ¿Alguna otra persona quiere participar? De lo contrario, podemos dar por terminada la reflexión de hoy. Ok, entonces los que quieran encender sus cámaras lo pueden hacer. Recuerden que la reflexión de hoy se tituló Dios no es un extintor. Que el Señor les bendiga. Déjenme tomarles la fotico a la cuenta de 1, 2 y 3. Sonrían. Bueno, Dios les bendiga, que pasen un Amén. maravilloso día. Dios les guarde. Amén. Chao. Bendiciones, hermano.